hermanos, vamos a pasar al tema de esta mañana. Después de tener la libertad de alabar a nuestro Dios, gozarnos en su presencia, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos hable en su palabra. Y sea Él el que nos tome el control, hermanos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, para poder entender lo que Él quiere hablarnos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo, Jesús, primeramente gracias, Señor, porque nos permites alabarte, bendecirte, Señor, y queremos que tú prepares también nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Nos capacites, nos des defensa, Señor, y nos ayudes también a obedecerla, Señor, porque solo tú tienes el poder para hacerlo, mi Dios. Y hoy, Señor, háblanos de acuerdo a la necesidad de cada quien, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a continuar con la cuarta parte del tema titulado El reino de Dios se ha acercado. Y vamos a ver el día de hoy qué es el pecado y su naturaleza. Es importante, hermanos, que estas doctrinas la iglesia las conozca, las viva y también las comparta. Hemos visto qué es el Evangelio, es poder de Dios para salvación. Hemos visto que en el Evangelio el hombre más vil pecador puede ser justificado por Dios, puede ser declarado justo. Si se arrepiente, confía en Jesús, Dios lo declara justo, sin culpa, sin tacha delante de Él. Pero también aquellos que no obedecen al Evangelio, no creen en el Evangelio, no obedecen al Evangelio, hay una ira de Dios que es manifestada desde los cielos hacia la tierra, sobre todo impiedad. Quiere decir que Dios los entrega a una mente reprobada para que hagan lo que les plazca. Y tarde que temprano mucha gente ya no vuelve, ya no regresa a los caminos de Dios. ¿Qué pasa? Se pierden eternamente. Y eso es grave, hermanos. Porque de parte de Dios no queda. Dios siempre les da una luz. Recuerden que si todos los hombres están perdidos, ¿sí? Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 1 y capítulo 2, afirma que sí están perdidos. Aún aquellas civilizaciones grandes y civilizaciones antiguas que no conocieron el Evangelio no tenían excusa. ¿Por qué? Porque Dios les había dado una luz a través de la creación, a través de lo hecho, de lo creado por Dios. Bueno, Cristo viene a la tierra, comienza a predicar su Evangelio diciendo arrepentíos. Y el arrepentimiento significa un cambio de vida. Un cambio de manera de vivir, darle la espalda al pecado para buscar a Dios y seguir a Dios. Y la persona que verdaderamente se estaba arrepintiendo o se está arrepintiendo, pues tiene características. Marcos 1:14 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y aquí están las dos condiciones para que las personas puedan ser parte de ese reino y entrar al reino de los cielos. ¿Qué es? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si ustedes recuerdan la palabra arrepentimiento, de la cual la palabra que Jesús más usó fue la palabra metanoia, que significa un cambio de mente, un cambio de mentalidad, cambio de propósitos, dándole la vuelta al pecado, al mundo, ¿sí? Y era la primera condición para que las personas pudieran entrar al reino de los cielos. Dejar el pecado atrás, dejar la práctica del pecado, dejar la mundanalidad, dejar la vida pasada. Tienes que arrepentirte. ¿Y cuáles eran las características del verdadero arrepentimiento, de la persona que realmente se ha arrepentido?
Bueno, esa persona iba a sentir tristeza por haber ofendido a Dios. Le duele en su corazón ofender a Dios. Le duele en su corazón haber actuado mal. Esa persona siente vergüenza por haber actuado de esa manera. Esa persona hace cambios internos y no solamente externos. O sea, perdona, ¿sí? Deja a un lado la amargura, el resentimiento. Perdona de corazón, ¿verdad? Ama de corazón. Confiesa sus pecados a Dios y se aparta por completo de ellos. Esas son las características de la persona que verdaderamente se está arrepintiendo, verdaderamente está siendo diligente al llamado de Dios, porque si recuerdan que el arrepentimiento es un llamado, es concedido por Dios y es un mandamiento. La gente debe de obedecer al mandamiento. Entonces, ¿realmente la gente entiende de qué se tiene que arrepentir el día de hoy? O sea, por ejemplo, hermano, cuando tú compartas con alguna persona, con algún compañero, un familiar, tú le puedes preguntarle, ¿realmente entiendes de qué te tienes que arrepentir? ¿Realmente entiendes tu condición delante de Dios? ¿Qué es lo que debemos pensar seriamente acerca del pecado? ¿Conocemos lo que es el pecado, su esencia, su naturaleza y sus consecuencias en las vidas de las personas? Porque el pecado es algo grave. Pero la persona cuando no tiene un cambio de mentalidad acerca de la naturaleza del pecado, ¿sí?, lamentablemente no se puede arrepentir. De parte de Dios no queda. ¿Por qué? Porque el Espíritu viene, el Espíritu lo trae, el Espíritu le habla a través de la palabra, de un mensaje, una enseñanza, algún hermano, algún libro, alguna circunstancia. El Espíritu está diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete, mira, deja esa mala manera de vivir, deja esa práctica del pecado. Pero esa persona resiste al Espíritu y no se quiere arrepentir. ¿Conocemos realmente cuáles son las consecuencias? Hay consecuencias graves, terribles del pecado. El Espíritu Santo es Dios obrando en la vida de las personas, en la vida de los pecadores. Trae convicción, o sea, los convence de su condición. Los convence que han quebrantado la ley de Dios, ¿sí?, que han traspasado la ley de su conciencia, una ley moral, porque tenemos una conciencia que nos dicta qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando la pasamos por alto, pues aún sin conocer el Evangelio o la palabra de Dios, nos dicta que está mal, ¿verdad? Y el Espíritu Santo convence al hombre. En Juan 16:7 dice la Escritura, pero yo os digo la verdad, son palabras de Cristo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, del griego parakletos, que significa el que ayuda, el que sostiene, el que dirige, ¿hacia qué? El Consolador no vendría, mas si me fuere os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo no lo vemos, pero lo podemos sentir cuando te está hablando al corazón, cuando te está diciendo, hey, apunta ahí y dice, eso. Cuando abres la Biblia y te habla Dios y te dice, mira, tienes que dejar eso. El Consolador convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, que es Dios obrando, convence al mundo de pecado, también de justicia y de juicio. ¿Y esto qué significa? Significa que el Espíritu crea una conciencia interior en la vida de las personas, en la vida de los pecadores. Los hace conscientes, no solo de su condición, sino de la gravedad en la que están viviendo, la gravedad del pecado y las consecuencias que van a venir.
Lo hace consciente. Por ejemplo, ahorita el que practica el pecado, el que vive en pecado y no tiene esa convicción, pues no ve lo que viene detrás, no está consciente de lo que está haciendo, de lo que está practicando. Por muy sencillas, bueno, no sencillo, sino que la persona normal le diga al pecado, bueno, es que es un pecadito, una mentirita. Pero ¿sabías que la Biblia dice que Dios aborrece a los mentirosos? Quizá a lo mejor en esta vida o en esta tierra, por 70, 80 años que vivas, o más que vivas, esas mentiras, cuando estés delante de Dios, te va a enjuiciar por eso. Pero ahorita no ve esa condición. Él miente y le salen solitas las mentiras. ¿Verdad? O sea que el Espíritu Santo, cuando convence de pecado, lo sensibiliza de su condición como pecador, de su postura como pecador, delante de Dios. Igual no solamente de la mentira, sino también del enojo, del resentimiento, de la amargura contra las personas, de esa hiel que hay dentro del corazón. Muchos están amargados contra Dios, pensando que Dios es el que los tiene así. No, es el pecado en sus vidas. Pero la persona no mira su condición. ¿Por qué? Porque si el Espíritu le ha hablado, o si el Espíritu lo está tratando, pues lo está resistiendo. Y busca otros culpables, menos él, menos ver su condición. Señor, sí es cierto, yo estoy así porque mi pecado me ha llevado a eso. Y cuando esa persona empieza a sensibilizarse de su condición, empieza a buscar a Dios diligentemente. Porque el Espíritu Santo lo está guiando a la verdad. El Espíritu Santo condena al mundo por el hecho mismo de que está aquí trayendo convicción al mundo. El Espíritu Santo no debería estar aquí. El que debería estar aquí es Jesús. Y esto es reinando. Él debería estar aquí reinando. Cristo Jesús. Porque Él es el Rey. Él debería estar reinando sobre el mundo. Pero el mundo, ¿qué hizo? El mundo lo rechazó. Su propio pueblo le rechazó. Y Él se fue a los cielos con su Padre. Pero el Espíritu Santo está aquí en lugar de un Cristo rechazado. Y esto demuestra la verdadera paga justa por el pecado. ¿Sí? Que el Espíritu Santo es lo que está haciendo. Esa es su obra. Está convenciendo a los pecadores de su condición ante Dios, de su pecado, de justicia, de la culpa del mundo en donde habrá un juicio para los impíos y de la condenación del príncipe de este mundo que ya ha sido echado fuera. El Espíritu Santo es el que convence del pecado, el que sensibiliza a las personas. El hombre necesita realmente conocer qué es el pecado. No podemos entrar al reino de los cielos con todos nuestros pecados. No. Debe conocer su esencia, su naturaleza, cuáles son las consecuencias que trae a nuestra alma para la persona verdaderamente se arrepentirse. Si reflexionamos con cuidado, hermanos, acerca de las terribles consecuencias del pecado y terribles consecuencias que vienen a todos los niveles que pueda existir, puede resultar extraño que no intentamos prevenir el pecado en la vida de las personas. Esa práctica continua, esa vida de pecado. ¿Qué pecado te gustaría mencionar? Ya mencionamos la mentira, la amargura, el resentimiento. ¿Qué pecado? Ponle un nombre. La idolatría, la lujuria, la fornicación, el adulterio. Terribles consecuencias que llega al hombre a una vida degradada. Y es algo terrible.
Tarde que temprano el hombre caerá en el propio yo que está. ¿Qué es lo que acontece con el cristianismo nominal el día de hoy, hermanos? ¿Qué es lo que pasa con el cristianismo? Lo único que hace es ayudar a fabricar excusas e ideologías religiosas, ¿sí? Acompañadas de emociones, en vez de convencer los maestros y los ministros que predican, en vez de convencer a los feligreses o a los oyentes a abandonar aquello que destruye el corazón, la mente y el alma. ¿Sí? Así está el cristianismo hoy en la actualidad. Están abarrotadas las iglesias, hay infinidad de maestros y ministros falsos que en vez de ayudar a los oyentes a que vayan a Cristo confesando sus pecados, convictos de su condición, les emplean ideologías religiosas, emociones, buscan otros métodos para hacer más atractivo el evangelio. Eso es un evangelio falso. La gente no es libre del pecado. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué murió Jesús? Si Él no tiene poder para libertar del pecado. Vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, ¿sí o no? No, pero Cristo vino a libertad del pecado. Él trajo libertad a los cautivos. Aquella persona que verdaderamente se arrepiente y toma en serio su condición delante de Dios. Por ejemplo, el día de hoy el cristianismo lo entendiéramos, es como si equivaldría a que los médicos estén graduando de las universidades y que solamente minimicen en forma irresponsable los peligros del cáncer o del SIDA en lugar de la erradicación total. Así están los ministros y los falsos evangelios el día de hoy. Es como si los grandes médicos que salen de las universidades salieran de ahí y curaran a sus pacientes con liviandad, en vez de prevenir totalmente la enfermedad o erradicarla de sus cuerpos. Esto no se hace el día de hoy con el pecado. Pero Dios, la persona que se arrepiente verdaderamente y cree en Jesús, esa persona puede ser libertada del pecado. Con poder, porque Jesús tiene poder. Jeremías 6:14 dice la Escritura que en aquellos entonces, cuando el pueblo de Israel se desvió tras la idolatría de ídolos falsos y de falsos ministros, dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿A qué equivale esto en las iglesias el día de hoy? Bueno, que llegas a la iglesia, ¿verdad? Te hablan de acuerdo a lo que tú quieres oír, ¿sí? Te dicen que Dios te va a bendecir, que te va a ir bien, que tú eres un vencedor, ¿sí? Que Dios es tan bueno y misericordioso que Él te va a ayudar siempre. Y te proclaman una paz, paz, y llegas a tu casa, llegas a tu trabajo, llegas a tu vida rutinaria y no hay paz. ¿Por qué? Porque el problema no es que tú obtengas bendiciones, no, el problema es que está en tu pecado, en el pecado de la vida de las personas. Hasta que el hombre no sea libre del pecado, no podrá tener paz. La paz que Dios da, la paz que Jesús da, es cuando perdona tus pecados. Esa sí es una verdadera paz. Cuando estás en medio de un problema, de una enfermedad, de una situación, ahí está la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no te la da el mundo, es que te la da Dios. Y eso es lo que Dios quiere cuando la gente viene arrepentida. En la Biblia la palabra pecado y los verbos que se utilizan a esta palabra aparecen más. La palabra pecado aparece más que las palabras misericordia, perdón,
bendición, salvación y aún la palabra amor. O sea, si comparamos la palabra pecado con las palabras misericordia, amor, bendición, aparece más en la Biblia la palabra pecado que estas palabras. ¿Qué nos da a entender eso? La palabra pecado aparece más de 800 veces, mientras que a lo referente a la palabra amor y bendición están presentes solamente 600 veces. O sea, ¿qué nos deja entender eso? Hay una gran diferencia, ¿verdad? ¿Qué nos muestra esto la Biblia? Bueno, que cuán importante es entender que el pecado es grave. Jesús mismo habló acerca más en contra del pecado que de la salvación y del perdón. Hay 213 textos que hablan en contra del pecado y del pecado, contra 203 que hablan acerca de la salvación. Entonces, cuán importante es que las personas hoy en la actualidad y la iglesia, ¿sí?, hable en contra del pecado, hable qué es el pecado, le diga a la gente que se tiene que arrepentir de sus pecados si quiere ser parte del reino de los cielos. Y la persona que hoy realmente está buscando su salvación tiene que meditar y razonar en su condición como pecador y en sus pecados que ha cometido delante de Dios. Tiene que arrepentirse. Porque no Jesús habló 213 veces en contra de 203 que es de la salvación, sino le puso un énfasis al pecado. Las mismas escrituras les dan énfasis a la gravedad del pecado. Y el día de hoy es poco popular hablar de esto. ¿Por qué? Porque a la gente le incomoda, no le gusta que le digas que es un pecador, que es un mentiroso, que es un adúltero. No le gusta a la gente que le digas eso. ¿Sí? Por ejemplo, si tú hablas con una persona que no ve ninguna bondad de Dios, y tú le dices, mira, tú estás así porque estás amargado, estás amargada. Tú necesitas arrepentirte. A esa persona no le gusta. A un amargado, por ejemplo, si está resentido contra otra persona, a él le gustaría escuchar que a la otra persona le va a ir mal y que le van a venir consecuencias. Eso sí le alegraría. ¿Verdad? Pero no le gusta al hombre que le digan que es pecador, que es un hombre amargado, mentiroso, enojón, iracundo. No le gusta que le digan que es un vencedor. Le gusta que le digan que le va a ir bien. Le gusta que le digan, no te preocupes, mira, te va a ir bien. No te va a ir bien. Si tú no te arrepientes, no te va a ir bien. Vas a cosechar lo que siembras. ¿Cuál es la causa raíz? El pecado en tu vida. El pecado en tu vida. Por eso la iglesia debe de saber también qué es el pecado para poder hablarle a las demás personas. Si Dios mismo enfatiza tanto el tema del pecado, es porque es necesario profundizar en su naturaleza, su esencia y su gravedad. Pero, ¿qué es el pecado, hermanos? ¿Qué es el pecado? ¿Qué significado tiene esta palabra en la Biblia? Para que lo podamos entender y así la persona pueda meditar y razonar en sus pecados. ¿Qué es el pecado? ¿Qué dice la Biblia? Primeramente es necesario entender qué es el pecado. Bueno, el pecado es una transgresión de la ley y esta es divina. También se traduce como desobedecer la ley moral de Dios. Y esto es exactamente lo que la Biblia lo define. Una transgresión a la ley divina. Según primera de Juan 3:4, dice, todo aquel que comete pecado, todo aquel que hace, que practica el pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Infracción de la ley. La palabra infracción nos viene a la mente como cuando te pasas un alto, no un semáforo, y te atrapa el tránsito, ¿verdad? Y te extiende una multa. Traspasaste una ley. Bueno, cuando mientes, cuando
adulteras, fornicas, infinidad de pecados, estás transgrediendo la ley de Dios. Bueno, es que yo no conozco la palabra, no conozco cómo es Dios, no conozco, sé cómo, bueno, estás transgrediendo la ley de tu conciencia, que te dicta que está mal. Transgredes la ley de Dios. Dice la versión Palabra de Dios para Todos, dice, todo el que peca viola la ley de Dios. Es una violación el pecado. Una violación. Porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. O sea, el pecador que está viviendo y está practicando el pecado en su vida, está viviendo en contra de lo que Dios quiere. Está viviendo en contra de cómo Dios quiere que viva. Infringir significa no cumplir una ley, significa no cumplir una norma, un pacto. Infringir significa actuar en contra de ellos. También significa una acción con la que se infringe una ley, una norma, un pacto. Esencialmente el pecado es una transgresión o violación de la ley de Dios. Eso significa. Como lo vemos en el texto de Primera de Juan. También cualquier falta de conformidad al perfecto estándar moral de Dios es pecado. Es pecado. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Pero si nosotros profundizamos un poquito más, nuestro problema con el pecado va más allá de unos simples hechos de desobediencia. Va más allá, que son solamente manifestaciones físicas de compulsiones carnales internas. No, va más allá. El problema del pecado y su esencia en la vida de las personas es la inclinación y orientación del hombre hacia la autogratificación, que no es otra cosa que el egoísmo. Esa es la esencia del pecado. Es la inclinación y orientación del hombre hacia la autogratificación, que no es otra cosa que el egoísmo. Primero yo, luego yo y después yo. ¿Sí? Por eso Cristo fue claro cuando dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque eso ante el pecador cuando le dice, niégate a ti mismo, ya no vivas para ti, ya no te autogratifiques, ahora vive para mí. Y eso le cuesta al pecador. ¿Verdad? La esencia del pecado es el egoísmo. No obstante, por muy religioso, moral o muy buenos que parezcamos en el exterior, eso es directamente hostil hacia Dios. No le agrada. Por eso la religiosidad que venga de una persona que no se ha convertido, que no ha nacido de nuevo, eso no agrada a Dios. No agrada. ¿Por qué? Porque dentro del corazón no hay una regeneración total. No ha nacido de nuevo esa persona. Esa persona necesita nacer en Cristo Jesús. Por más que haga 1000 obras, por más que tenga muchas obras de misericordia, por más que se crea tan bueno, o todas las personas demás lo alaben, ¿verdad? Por ejemplo, grandes empresarios son personas que tienen muchas empresas que ayudan a niños huérfanos, que tienen obras de misericordia, que donan mucho dinero, y tú les preguntas a ellos, bueno, nosotros sí somos buenos, nosotros ayudamos. Pero si esas personas no se han arrepentido de sus pecados, no han creído en Jesús, no han sido regenerados y nacidos de nuevos, esas obras no los van a salvar, se van a perder eternamente. Eternamente se van a perder. ¿Por qué? Porque su condición de pecadores es hostil hacia Dios. Tienden. Ahorita les voy a decir por qué. ¿Por qué aún las muy buenas obras, aunque malintencionadas, muchas de las veces de un incrédulo fallan para cumplir los estándares de Dios? ¿Por qué? Porque ellos son producidos por la carne, por un corazón egoísta, de un corazón no regenerado, que está en rebelión contra Dios. Está en rebelión contra Dios.
Quizá a lo mejor pueden ser buenas obras por fuera, que todas las personas lo conozcan, pero a lo mejor es un adúltero, un lujurioso, un hombre que maltrata a su esposa, a sus hijos, una mujer adúltera, ¿sí? Una mujer rencillosa, pleitista, una mujer que no cuida de su hogar. Pero pues, ahí en la política o donde trabaja es muy bien vista, ¿verdad? O sea, no, porque todo procede de un corazón no regenerado. Y los que viven de esa manera, dice la Escritura, que no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Por más muy buenos que se porten, no pueden agradar a Dios. Romanos 8:7 dice: por cuanto los pensamientos de la carne, los designios de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué tiene que hacer esa persona que vive según la carne? Bueno, esa persona se tiene que arrepentir de sus pecados, dejar su mala manera de vivir, dejar su egoísmo, dejar de vivir para Él y ahora venir a Jesús en arrepentimiento, confiar en Él. Y esa persona nace de nuevo. Esa persona es declarada justa por Dios cuando confía en Jesús. Ahora es una nueva criatura. Ahora Dios, el Padre, lo mira justo por Jesús, porque ha creído en su Hijo. Y esas personas ya no andan en la carne, ahora andan en el Espíritu. En el Espíritu. ¿Sí? Y esas personas, ahora sí, sus buenas obras, lo que hacen, lo hacen de corazón para Dios. Ahora sí esas obras agradan a Dios. Son agradables delante del Padre. También es importante entender qué no es el pecado. Si nosotros lo personificamos, el pecado no es ningún ser espiritual que viene y te toma, ¿verdad? Y te lleva a pecar. No, eso no es el pecado. Muchos le echan la culpa a Satanás y a los demonios. Es que escuché una voz que me decía, hazlo. ¿Sí? No. No es un ser, no es ningún espíritu que viene y te toma y te lleva a pecar. No. Eso no es el pecado. Tampoco el pecado es un virus que lo obtuviste en el aire o fuiste de compras y ahí en el supermercado y se te metió y te lleva. Es que por eso digo muchas mentiras. Es que por eso agarro lo que me gusta y no es un virus. El pecado no es un virus. ¿Sí? Tampoco es un germen que se te va ahí en el agua cuando tomas y te entra y te posesiona y empiezas a hacer las cosas malas. No, eso tampoco es el pecado. Tampoco es una sustancia. Tampoco es un líquido, ni un sólido, ni un gas. No, el pecado no es eso. Ahorita vamos a definir claramente qué es el pecado. Viene del griego hamartia, que se traduce usualmente como error trágico, error fatal, defecto, fallo o pecado. Esta definición etimológica o griega significa también errar el blanco. Quiere decir que no estás siguiendo el blanco de la ley de Dios en tu conciencia. ¿Sí? Te desvías. Se usa del pecado como principio o fuente de acción, o un elemento interno que produce acciones o hechos. El propósito es que veamos realmente la verdadera naturaleza del pecado manifestada a la conciencia.
La definición bíblica para la palabra pecado es una violación a los mandatos de Dios cometida por el ser humano. La palabra hamartia griega es cerrar en el blanco o fallar a las obligaciones. También tenemos la palabra anomía, que significa desorden. También tenemos la palabra paranomía, que significa transgresión de la ley, que no es otra cosa, desobedecer a Dios. Con tus hechos, con tus actos. ¿Quiénes son los que han pecado? La Escritura, y Pablo lo afirma, que todos los hombres, durante toda la historia de la humanidad hasta hoy, no hay ningún hombre que no peque. No hay ningún hombre que sea tan bueno y justo para poder ganarse el cielo. No lo hay. Todos han pecado. Oiga, hermano, ¿y eso quién lo dice? ¿Usted lo dice? No, lo dice la Biblia. No, pero es que yo soy bueno, hago buenas obras. No, yo no soy malo. No, sí, la Biblia te dice que eres malo y tu conciencia también. A ver, vamos a ver si eres bueno. ¿Cuántas mentiras has dicho? No, es que todos dicen mentiras. ¿Cuántas mentiras has dicho? No, pues ya ni me acuerdo. Bueno, pues, ¿qué eres? ¿Eres bueno o eres un mentiroso? No, es que todos dicen, bueno, ¿eres bueno o eres un mentiroso? Y le cuesta trabajo reconocer que es un mentiroso. ¿Por qué? Porque a las personas no les gusta saber que son pecadores. No, no eres bueno. Bueno, a ver, si no has dicho mentiras, entonces, a ver, ¿a cuántas mujeres has codiciado? No, pues es que, pues es normal mirar a las mujeres. No, no es normal. Es que las miradas de los hombres hacia las mujeres es para desnudarlas, codiciarlas, con sus pensamientos morbosos. ¿Sí? No, pues es que no he visto a ninguna. Bueno, pues ¿cómo te voy a creer si eres un mentiroso? O sea, ¿cómo te voy a creer si eres un mentiroso? O sea, tú me puedes decir que en determinado momento no has visto a las mujeres, si me acabas de decir que eres un mentiroso y me estás diciendo que no ves a las mujeres, bueno, pues no te creo. Eres un hombre adúltero, codicioso con los ojos. Bueno, a las personas no les gusta escuchar eso. No hay hombre justo, no hay hombre bueno. La Escritura, Pablo afirma que todos los hombres han pecado. Todos los hombres. Romanos 3:23 dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, todos pecaron. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no tienen parte con Dios. ¿Por qué? Por el pecado en sus vidas. Por el pecado en sus vidas. No tienen parte con Dios. No hay hombre que no peque. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. La misma Biblia nos dice cómo está la condición de la humanidad el día de hoy. ¿Por qué? El problema y la gravedad del pecado en su vida. El pecado en su vida. Y mientras las personas y el ser humano no se arrepienta de sus pecados y se los confiese a Dios y crea en el Señor Jesucristo para el perdón de ellos, esa persona está destituida de la gloria de Dios. ¿Sí te acuerdas, hermano, cómo vivíamos antes en el mundo? ¿Sí te acuerdas que practicabas el pecado y nada te detenía? Te ibas a la fiesta, a la borrachera, al baile, veías cosas inmorales y andabas con una mujer y andabas con otra y se te hacía el pecado algo deleitoso, porque el pecado es deleitoso. Y no tenías ningún freno. Por la pura misericordia de Dios que te alcanzó, nos sacó del mundo, de la tierra de Egipto y nos trajo al desierto para adorarle. Y ha prometido darnos la tierra prometida. Pero ahora el Espíritu Santo, ¿a poco saliendo de aquí te puedes ir a la discoteca e ir a bailar? ¿Verdad que no?
O te puedes ir allá con un hombre o con una mujer y bien, bien padre, ¿no? Y tener que ver con él, con ella. ¿Va que no? No, ¿por qué? El Espíritu Santo, hay un temor, hay una gratitud en tu corazón de servirle, de amarle. ¿Cómo he de pecar yo en contra de aquel que dio su vida por mí? Puedes ver las grandes bendiciones que Él ha hecho en nosotros, ¿verdad? Pero antes no había eso. Antes no había eso. Ahora por su misericordia, Dios nos ha salvado. Y eso es lo que quiere hacer con las personas que están perdidas. Eso es lo que quiere hacer contigo, amigo. Porque Dios te está llamando al arrepentimiento. Te está queriendo hacer ver y entender cómo está tu condición delante de Él. Entonces podemos entender el pecado de la siguiente manera. Pecado es cualquier pensamiento, palabra o acción que quedan cortos de la norma de santidad y perfección de Dios. Pecado es fallar el blanco, es no dar en la diana. Por ejemplo, si a ti te gusta el tiro de arco, la diana es esa ruedita donde están los puntitos. ¿Sí? Un indio cuya flecha fallaba y no llegaba al blanco o se desviaba, decía, ¡oh, he pecado! ¿Sí? O cuando uno que le gusta el tiro de rifle y no le pega al blanco, dice, ¡oh, he pecado! No he buscado a Dios, he pecado. No he obedecido a Dios, ¡oh, he pecado! No he dado en el blanco, no me he arrepentido. ¿Te das cuenta? Si no estás buscando a Dios, si no estás siguiendo el blanco, oh, he pecado. He fallado al blanco. No dar en el blanco es no obedecer los mandamientos de Dios. No dar en el blanco es no buscar a Dios. No dar en el blanco es no arrepentirte de tus pecados. Te has desviado. Te has desviado de Dios. El hombre necesita entender hacia dónde va, hacia dónde lo llevan sus pecados. El pecado es la ausencia de la ley de Dios. Según 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, dice la Escritura. El pecado es la rebelión de la voluntad de la criatura contra la voluntad de su Creador. El pecado es no solo hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo bueno, aquello que uno sabe que debe de hacer. Según Santiago 4:17 dice la Escritura, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Escritura. Cuando está en tus manos el poder hacer el bien, cuando está en tus manos el poder hacer lo bueno, querido hermano, y no lo haces, es pecado. Es pecado. Todo lo que no es de fe, todo lo que no se hace con confianza, es pecado. Romanos 14:23 dice la Escritura, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y aquí debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Si tú tienes duda acerca de algo que vas a hacer,
Y sabes que es pecado o no es pecado. Si está bien hacerlo o no hacerlo, mejor no lo hagas. Porque si tú lo haces dudando si está bien o si está mal, vas a caer en pecado. No por la acción, quizá a lo mejor no es ni pecado, pero tu conciencia mal informada te va a llevar a dudar y a desconfiar. Y ese es el pecado. Eso significa que está mal para el hombre hacer las cosas acerca de aquello que tenga dudas razonables. Si no tiene una clara conciencia acerca de ello, pero sigue adelante y lo hace, está pecando, porque está dudando sobre lo que hace y no lo hace con fe y una conciencia bien informada. Está dudando. Hay muchos ejemplos, hermanos, muchos ejemplos. Y a veces me detengo en decirlos porque hay conciencias o fe débiles. Pero, hermanos, es importante entender qué es el pecado. ¿Sí? Por ejemplo, en la época de Navidad, muchas personas celebran la Navidad. Muchas personas ponen las lucecitas, ponen el pinito. Y ellos lo hacen con fe, con confianza. No dudan sobre eso. Pero hay otros que sí. Hay otros que sí. O por ejemplo, que tú en esa época le pusieras lucecitas a tu casa. ¿Qué pecado sería? Tú quieres ver bonita tu casa, la quieres ver adornada. No por el hecho de celebrar una festividad. Pero viene otro hermano y ve tu casa con lucecitas y su conciencia mal informada o siendo débil se daña. Y esa persona te ve a ti haciendo eso y va y lo hace también, pero él está dudando de hacerlo o no hacerlo. Esa persona está pecando. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo con fe, con confianza. Ahora, ese hermano que puso ahí su lucita en su casa debe de tener mucho cuidado para no hacer tropezar al hermano débil. Muy importante, hermanos, también. ¿Sí? Por ejemplo, a muchos hermanos los invitan a alguna fiesta, alguna boda, 15 años o una situación así. Y van por compromiso. Pero otro hermano te ve y tú fuiste y te tacha como mal. Dice que ya estás pecando. Pero luego a él lo invitan a una fiesta o y empieza la conciencia como que querer acusarle y como que querer dañarse y decir, soy iré o no iré, no hombre, pero pues tengo este compromiso y va dudando, y va y llega a la fiesta y está ahí todo condenado y está ahí con esa duda. Bueno, no es pecado ir ahí a la fiesta, a lo mejor vas por compromiso. El pecado es que no lo estás haciendo con confianza. Ese es el pecado. Y eso es lo grave del pecado. Ahora, yo no les estoy diciendo que se vayan a las bodas y a las fiestas, a los 15 años, no estoy diciendo eso. No, estoy hablando acerca del pecado, de que la duda es importante. La duda es, o una conciencia mal informada, es importante tener toda la información adecuada con respecto a lo que es pecado y lo que no es pecado. Entonces, pecado es toda aquella injusticia, según 1 de Juan 5:17. El pensamiento del necio también es pecado, según Proverbios 24:9. El pecado comienza en la mente, comienza en los pensamientos que salen del corazón, según Mateo 15:19, y son palabras de Cristo. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones,
los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Bueno, el pecado comienza en la mente, comienza con los pensamientos en el corazón del hombre. ¿Sí? Ahí los empieza a generar, ahí los empieza a maquinar, ahí los empieza a planear y ya posteriormente los lleva a cabo. Ahí en el corazón. Por ejemplo, aquí Jesús menciona los malos pensamientos, los está maquinando, los está generando. Por ejemplo, un homicida, un asesino, para poder deshacerse de su rival, ya maquinó cómo le va a hacer. Ya maquinó para que no lo atrape la policía o para que nadie se dé cuenta. Ya maquinó ahí. Ya tiene todo el plan armado. ¿Verdad? Ya. Igual el que se enoja contra su prójimo es como un homicida, dice la Escritura. Está planeando ahí cómo hacerle daño ahí a su esposa, a su esposo, a sus hijos, porque está enojado contra esa persona. Se enoja contra esa persona y está maquinando cómo hacerse él la víctima, ¿verdad? No, hombre, le voy a aplicar la ley del hielo y me voy a hacer el enojado o la enojada. ¿Por qué? Porque no, él tiene la culpa, que me ruegue. Y ahí está pensando, y está maquinando. Un homicida es igual que una persona que se enoja. Cristo lo comparó igual, van al mismo lugar. ¿Salen de dónde? Del pensamiento del corazón. Cristo dijo que los adulterios también. La persona adúltera que le gusta la mujer ajena, la mujer extraña, el seno de la extraña, él está maquinando. Está pensando ahí en su casa, en su interior, vio a la mujer, no sé, en el trabajo, no sé, en la calle, y está pensando cómo poder llegarle, cautivarla, conquistarla, a pesar de que su esposa o su esposo esté ahí durmiendo a su lado, y ahí está pensando, está maquinando. Está del celular, hasta le pone clave para que no vea ahí los mensajes que le envían, y ahí está pensando cómo llevar a cabo la acción. ¿De dónde sale eso? Del pensamiento del corazón. Igual el que codicia a la mujer ajena, no es necesario que llegue a lo físico con ella. No, ya cuando la mira con una morbosidad, ya cuando la mira con lascivia, ya cuando la mira con esa intención de querer tener que ver con ella, dice la Escritura que Jesús, un adúltero, es igual que a un hombre codicioso, es un adúltero de corazón. ¿Por qué? Jesús le dio importancia al corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, y es del corazón que tiene que ser regenerado y que tiene que ser librado y desatado de los pecados. Del pecado. Igual las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. Cuando es alentado y abrigado el pecado, se materializa en forma de acción y la acción lleva a la muerte, según Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, o sea, esa fuerte inclinación, ese fuerte deseo, cuando tú lo abrigas, cuando tú lo guardas, cuando tú satisfaces con ese deseo, un mal deseo, después que ha concebido, o sea, que lo satisfaces, dice, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por eso es importante entender la gravedad del pecado, cómo actúa el pecado. Un pensamiento no es un pecado, un deseo no es el pecado. Al cristiano le pueden venir varios deseos o pensamientos, pero él tiene la armadura de Dios y dice, a ver, yo deseo esto, yo quiero esto, no, lo desecha con la palabra de Dios. Pero cuando por ejemplo esa persona se convierte a Cristo y a lo mejor le gustó practicar mucho un pecado y de repente se ve tentado, ve la cerveza ahí en el panorámico y ahora que hace mucho calor y se ve tentado y pasa por ahí por donde venden la cerveza. Y como que en determinado momento esa fuerte concupiscencia lo quiere arrastrar. Pero si él abriga ese deseo, si él abriga eso, lo abraza y satisface ese deseo,
cae en pecado. Cae en pecado. La tentación lo venció. Y no solamente con eso, con muchos más pecados. Entonces debemos de tener mucho cuidado con lo que es el pecado. Debemos de estar alertas. El pecado es a menudo atractivo cuando es contemplado por primera vez, pero repulsivo cuando se mira las consecuencias que trae. El salmista decía, el proverbista decía, Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea, primero esto era, la soberbia y la arrogancia era algo llamativo. ¿Por qué? Tener dinero y poder, pues te hace soberbio y altivo. Pero posteriormente cuando te conviertes a Dios y dices, ¿cómo era posible que yo actuara así con mis semejantes? Y ahora aborreces ese pecado. ¿Sí? Entonces, cuando se utiliza la palabra pecado en la Escritura, se refiere nada más y nada menos a una acción, a un acto voluntario, hechos correspondientes que las personas practican, provocado por pensamientos, provocado por deseos, provocado por concupiscencias que arrastran a los hombres y también por lo que te gusta hacer. Actuamos voluntariamente por lo que nos gusta hacer y caemos en pecado. El pecado es la acción de desobedecer la ley moral de Dios. Cuando nos referimos a la naturaleza del pecado, intentamos decir que son aquellas cualidades propias e innatas de las consecuencias de desobedecer a Dios. Las consecuencias innatas de desobedecer a Dios. ¿Qué consecuencias trae el pecado a nuestras vidas? Que muchas de las veces no nos damos cuenta. Bueno, podemos mencionar por lo menos 4 consecuencias. Número 1, el autoengaño. El pecado, la persona que practica el pecado, una de las consecuencias graves en su vida es que se va a autoengañar. Va a defender su pecado. Se va a autoengañar. Número 2, cuando ya está bien engañado, empieza la destrucción del alma. El alma empieza a ser un alma perversa. Y quizá a lo mejor tú no lo ves de una manera grave porque no has llegado hasta ahí. Después de la destrucción del alma viene el endurecimiento del corazón. Cuando tú tocas la pared está dura, ¿verdad? Se endurece el corazón por la consecuencia del pecado. Y después, una corrupción completamente del carácter. O sea, ya es una persona perversa. Ya utiliza su inteligencia para defender sus pecados. Ya esa persona es perversa completamente. Qué terrible. Y eso es lo que hace el pecado en la vida de las personas. Cuando Dios está insistiendo y hablándole, diciéndole, arrepiéntete, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu maldad, busca a Dios. Pero esa persona no quiere. Empieza, primero ¿qué? Autoengañarse. ¿Sí? Por ejemplo, viene aquí y dice, no hombre, pues, todos se dicen cristianos ahí, mira cómo van vestidos. No hombre, como quiera, no todos van. Voy de vez en cuando, como quiera estoy asistiendo. Y empieza a autoengañarse, ¿Sí? No, como quiera Dios tiene preferidos. Y empieza a autoengañarse. ¿Sí? Y después comienza una destrucción en el alma.
Y así sucesivamente va bajando los escalones hasta que se pierde por completo. Así pues, el pecado siempre tiende a producir estas 4 cosas en la vida de las personas que están practicando el pecado. ¿Por qué el engaño? Porque el pecado promete placer, pero no te muestra las consecuencias que vienen detrás. No te la muestra. No te muestra las consecuencias. Ese es el engaño del pecado. ¿Sí? Y es importante que la vida de las personas el día de hoy mediten en gran manera qué es el pecado, cuál es su naturaleza, cuál es la gravedad en sus vidas el día de hoy. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Si Dios te ha mostrado todo esto el día de hoy, es porque Él quiere que tú te arrepientas y seas parte de su reino. Eso es lo que Dios quiere, que Dios desea. Dios no te trajo en vano. Y Dios no te ha traído en vano. Él quiere arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. De los santos la visión es gloriosa, ver al varón de dolores hoy, de la batalla regresar victorioso, toda rodilla a Él se doblará. Coronadle, coronadle, coronad al Rey, Rey de reyes y vencedor. Coronadle, coronadle, coronad al Rey. Y vencedor, coronadle, oh ángeles, en el trono de poder, ricos despojos del enemigo vencido. Jesús trae con Él. Coronadle, coronadle, coronad al Rey, Rey de reyes y vencedor. Coronadle, coronadle, coronad al Rey. Y vencedor, los pecadores escarneciéndole, le coronaron burlándose de Él. Pero hoy sus ángeles en gloria y sus santos proclaman su loor. Coronadle, coronadle, coronad al Rey, Rey de reyes y vencedor. Coronadle, coronadle, coronad al Rey.
escucha el estallido de la exclamación, escucha la voz fuerte de su triunfo. Jesús toma el puesto más alto. Oh, qué gozo la visión produce en mí. Coronadle, coronadle, coronad al Rey, Rey de reyes y vencedor. Coronadle, coronadle, coronad al Rey. Y vencedor. Coronadle, coronadle, coronad al Rey, Rey de reyes y vencedor. Coronadle, coronadle,